Apocalipsis capítulo 2, versículo 19. Todavía no estamos en la Reforma. Sabéis que la iglesia que representaba la Reforma es la iglesia de Sardis, pero estamos en la pre-Reforma. Todavía no hemos entrado de lleno. Estamos a finales de 1300, principio de 1400. Aún falta un poquito para la reforma conforme nosotros pensamos, que fue, digamos, la gran explosión de la Reforma, que fue con Hus y con Lutero, que eso hablaremos en otros capítulos. Pero hay un texto muy bonito aquí en Apocalipsis capítulo 2, el versículo 19. Si nosotros leemos un poquito todo el contexto de lo que está hablando esta parte del versículo 18 al 29, está hablando de la idolatría, está hablando de la falsedad, porque está hablando de Jezabel, los que toleran a Jezabel, etcétera, etcétera. Pero el texto este es muy bonito. Dice, yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y también tu perseverancia, y que estas tus últimas obras son mayores que las primeras. En cierto modo, hemos estudiado que siempre la Iglesia pasó por muchas dificultades desde el principio. Hubieron épocas, siempre ha habido épocas, pero ahora estamos en una época donde había muchísima dificultad. Ya vimos en temas pasados todo lo que estaba pasando, y aquí de repente empieza a haber una luz. Es muy bonito porque dice, ¿verdad?, que tus últimas obras son mayores que las primeras. ¿Cuál tiempo fue más fácil? Sería muy difícil de saber, porque siempre hubieron tiempos difíciles, ¿verdad?, en sucesivas generaciones. Pero lo bonito es que en medio de tanta oscuridad, de tanta falsedad, en medio de tanto esto, hay algo que alumbra, ¿verdad? Y por eso me gusta mucho cómo ha titulado la hermana Elena White, cómo ha titulado este capítulo, El lucero de la Reforma. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de recordar un poquito de lo que vemos para poder enlazar los dos temas, ¿de acuerdo? Lo que estamos aprendiendo, y es una reflexión muy hermosa, es que a pesar de los intentos de Satanás de destruir la palabra de Dios, Dios siempre ha tenido luces que la han defendido, incluso a veces con su vida. Dios siempre ha tenido un remanente, siempre ha tenido alguien que se ha levantado en contra de tanta falsedad, de tanta mentira, y ha dicho, no, tenemos que volver a la verdad, a la palabra de Dios. Como vimos la semana pasada, ¿de acuerdo?, fueron, por ejemplo, los valdenses. Ya vimos que hubieron muchos más, pero el legado valdense, dos cosas muy interesantes tenemos que aprender. Primero, que empezaron a traducir la escritura a idiomas conocidos. No hacían, en algunos momentos no hacían toda la Biblia, lo hacían por porciones, pero hicieron un gran trabajo. Y claro, tampoco llegaron a todas las lenguas. Ellos la traducen en francés y en la lengua bohemia, en alguna lengua más, pero no llegaron a todo. Pero bueno, hicieron su parte. Y sobre todo, se negaron a admitir la superioridad del Papa. Esto no solamente fueron los valdenses, hemos visto como antes de los valdenses se levantó gente en contra de esto y cómo esto ha seguido hacia adelante. Bueno, vamos a ver un poquito, recordáis que hablamos un poco de la situación de Inglaterra, porque el capítulo de hoy nos va a centrar en Inglaterra. Es interesante porque vemos como en diferentes lugares de Europa el Señor tenía luces, como los valdenses en Francia, luego en el Piamonte, luego se esparcieron, como también en Inglaterra había una pequeñita luz cuando entró el paganismo, luego esa luz fue brillando más, y luego vamos a ver también cómo brilla en los Países Bajos, en Alemania, etcétera, cómo el Señor va teniendo luces en toda Europa que están levantándose en contra de la mentira. Bueno, recordáis que debido a las invasiones sajonas entró el paganismo, mucho paganismo en Inglaterra. No es que entrara en Inglaterra, los que estaban allí pues también eran gente que idolatraba, idólatras y todo esto. Especialmente en Inglaterra hubo una época en que se daba un poquito
el que, ¿cómo te diría yo? Lo que hoy conocemos como la nueva era en sus orígenes, ¿no? Que todo era la tierra, la naturaleza, habían los dioses, eran los dioses de los árboles, todo esto, ¿verdad? Pero cuando entran los sajones, sí que entran con un paganismo, pero vimos que algunos cristianos como Colombano y todos aquellos que le seguían tienen que huir a Irlanda y desde Irlanda luego empiezan a anunciar la verdad. Esto hace que, bueno, los sajones fueron convertidos al catolicismo porque al papado le interesaba mucho Inglaterra. Inglaterra era una nación fuerte, poderosa, una nación rica que estaba surgiendo con mucha fuerza, pero a pesar de todo esto, en Inglaterra se negaron, por la influencia de Colombano y de sus seguidores, se negaron a admitir la supremacía del Papa. Y estos son un poquito todos los inicios, porque ahora sí que nos vamos a centrar ya en alguien que tuvo una lucha muy fuerte contra todo esto, que fue John Wycliffe, ¿vale? O Wycliffe. En algunos sitios ponen Wycliffe y en otros Wycliffe. Es porque es el nombre en inglés o cuando se traduce, pero lo vais a encontrar de las dos maneras. Bueno, John Wycliffe. Vamos a hablar un poquito de él. Nació aquí, en Yorkshire, ¿vale? En una zona del interior. Él nace en el año 1320. Sus padres, 1320. Esto es otra cosa, perdón. En 1320, en una familia de origen judío. Él es de origen judío. Y nace en una granja de ovejas. Muy pronto comenzó a estudiar porque fue muy buen estudiante y tuvo una educación lejos de la influencia de Roma. Sabéis que en Inglaterra hay cierto recelo, con el Papa, especialmente con la infalibilidad del Papa, y también estaban en contra de pagar tributos a Roma, o sea, que el país pagase tributos a Roma. Estas eran las dos cosas que hacían que entre Inglaterra, con la nobleza inglesa, el rey, y todo esto hubiese cierta tirantez con Roma. Es muy interesante porque Wycliffe en sus primeros años, no tenemos mucha información de Wycliffe de los primeros años, pero sí que se mantuvo estudiando y leyendo mucho a los reformadores, ciertas cosas que él iba leyendo, con tal que él decide ser sacerdote, ¿vale? Y siendo ya sacerdote, él empezó a estudiar teología y la filosofía escolástica. Bueno, la filosofía escolástica sencillamente es una parte de la teología que estudia la razón, especialmente porque siguen a Aristóteles y estudian la razón en la revelación divina. Es decir, hay actos de Dios que vamos a razonar, cuando muchos actos de los que encontramos en la Biblia son muy difíciles de razonar, los tenemos que creer por fe. Pero bueno, se dedicaron a razonar las escrituras, ¿de acuerdo? Y él empieza a estudiar todo esto. Pronto, él comienza, como sacerdote, a enseñar los errores, sobre todo referente a las leyes de la Iglesia. Y sobre todo abogaba por la libertad religiosa. Él decía que no se tenía que imponer ninguna religión al pueblo, que el pueblo era libre de escoger la religión que querían seguir. Especialmente él abogaba por la verdad. Es muy interesante porque él comenzó a estudiar mucho las escrituras y se dio cuenta de todos los errores de la Iglesia. Basó su estudio en la palabra de Dios. Y una de las cosas que impresionó a Wycliffe fue la gracia. Descubrió que la gracia de Dios no se podía comprar. La gracia de Dios era gratuita, que era Dios el que la daba, ¿no? En esta época él estudiaba muchos libros de otros reformadores. Todavía la imprenta no se había inventado, pero los escritos circulaban. Se copiaban a mano y se iban trasladando, los estudiantes los iban trasladando y llevándolos de un sitio a otro. Y especialmente a él le llamó mucho la atención el descubrir que los seres humanos no somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por la gracia de Cristo. Esto le llamó mucho la atención. El plan de salvación y sobre todo descubrió que el único salvador es Cristo. No es un sacerdote, no es un ser humano, no es el Papa. El único salvador es Cristo Jesús. Esto hizo
que cuando él comenzó a predicar sus ideas, mucha gente le seguía, pero también se ganó muchos enemigos. Esto lo vamos a ver porque cuando una persona quiere salir en esta época a decir la verdad, se va a ganar muchísimos enemigos, porque lo que estaba establecido estaba muy bien. Muchos se hacían ricos con eso, muchos conseguían mucho poder, mucho dinero, y lógicamente cuando alguien decía que esto no era así, pues estaban en contra. Él no quería luchar contra Roma. Vamos a ver cómo muchos de los reformadores no querían ir en contra de Roma, pero sí que querían proclamar la verdad. El momento que cuando tú quieres proclamar la verdad y Roma se opone es cuando comienza la lucha, porque en ningún momento él quería luchar ni quería ir en contra de Roma. Muchos negaron esas verdades, hicieron muchas cosas sobre Wycliffe, incluso luego lo vamos a ver, fue condenado como hereje. El clero y Roma pronto comenzaron a atacarle y se llenaron de ira en contra de él. Porque sí, mucha gente le seguía, pero también tuvo muchos enemigos. Vamos a ver dos aspectos muy importantes en la lucha de Wycliffe, lo que él comenzó es su lucha. Es muy interesante porque lo explica muy bien el capítulo que hemos leído, pero vamos a hacer. Primero, en Roma exigía tributos a la nación, lo cual hacía que Roma fuera cada vez más rica y poderosa y que incluso interviniese en asuntos políticos. Wycliffe llegó a un momento a desempeñar un puesto importante, era capellán del rey Ricardo II. Y él dijo, porque él también estudió leyes, jurisdicción y todo esto, y dijo que eso no era algo que se tenía que hacer porque no estaba en la palabra de Dios. Entonces se negó. Lógicamente el rey estuvo de acuerdo con esto. Cuando él dijo que eso no se debía hacer, el rey estuvo de acuerdo y se negó a pagar los tributos a Roma. Entonces el rey y los nobles ingleses se alzaron en contra del papado, pero no fue un alzamiento para luchar en contra de él, no, sino sencillamente que no aceptaron la superioridad de Roma. Wycliffe estaba enseñando cosas que estaban en las escrituras y ellos dijeron, no aceptamos la superioridad de Roma. Entonces, eso fue muy interesante. Y otro aspecto eran las órdenes de frailes mendicantes. ¿Quién eran? Bueno, eran frailes que se dedicaban a ir por diversos lugares y vivían pidiendo limosna. Llegó un momento en que eran tan numerosos, que parece que incluso explotaban al pueblo, porque te decían que uno de los pasos que tú tenías que hacer para ser salvo era precisamente la caridad. Y fue tremendo. La hermana Elena White dice que incluso hubo una época, en la época de Wycliffe, que ponían en peligro la prosperidad de la nación. Y podemos decir, ¿pero cómo es eso? Bueno, era gente que no hacía nada, solamente se dedicaban a vivir de la limosna y eran muchísimos, fueron muchísimos. Esto fue creciendo mucho. ¿Qué ocurría? Que explotaban a la gente de tal manera que mucha gente, no es que se arruinaban del todo, pero había gente que era muy pobre y se les decía que la caridad cristiana, que tenían que ayudarles, que era muy importante. Mucha gente lo pasó muy mal, se empobrició mucho, mientras que estos frailes cada vez iban adquiriendo más poder. Llegó un momento que estos se llenaron de avaricia y de corrupción. Solo importaba las posesiones, solo importaba el dinero. ¿De acuerdo? Fue una lucha muy, muy, muy fuerte. Por ejemplo, vamos a ver algunos detalles. Algunos detalles. Impusieron o se puso de moda el vivir en los monasterios. Estamos en una época donde en Europa la iglesia fue adquiriendo muchas posesiones de nobles, de ricos, muchas tierras, y muchos nobles construían los monasterios para que la gente que quería supuestamente encontrar a Dios pudieran estar allí. Entonces estaba un poco de moda. Y fue un momento en el que se empezaron a haber muchísimas órdenes de frailes. Empezaron a surgir muchas. Muchos decían que encerrándote en el monasterio era una forma de ganarte el cielo. Era el estar en sintonía con Dios fuera del mundo, estar encerrados ahí en las paredes.
Pero ¿qué ocurrió? Algunos monasterios eran más o menos autosuficientes, tenían sus huertos, tenían gente a lo mejor que les apoyaba, pero había otros que no, y se tenían que dedicar a pedir limosna y a vivir de lo que el pueblo les podía dar. También llegó un momento en que se impuso la educación católica, especialmente en las familias más poderosas. Pero ¿qué ocurría? Muchos jóvenes entraban en los monasterios pensándose que así iban a encontrar una vida más tranquila y llegaba un momento en que se desmoralizaban de múltiples maneras. También hubo una época en la que mucha gente que huía de la justicia se encerraba en los monasterios porque la justicia no podía encontrarlos ahí y esto hizo que poco a poco todo esto se fueran corrompiendo cada vez más. Entonces llegó un momento en que todo fue corrupción, avaricia, incluso actos indecentes, ¿de acuerdo? Llegó un momento que esto se pervirtió de tal manera que fue tremendo. Entre otras cosas, Roma, perdón, esto era antes. No, sí, perdón, está bien. Llegó un momento en que estos frailes apelaban a la tradición de la Iglesia. Era más importante la orden, el monasterio, que los mandamientos de Dios. Y con mentiras hacían ver que estar allí era la vida de plenitud. Incluso animaban a los jóvenes a que fueran en contra de sus padres y sus familias y que se recluyesen en los monasterios, donde iban a aprender y donde iban a vivir una vida placentera. Llegó un momento en que fueron tan poderosos y tan numerosos que Roma otorga el poder, el Papa les da poder para que pudieran oír confesiones, podían otorgar absoluciones, podían liberar las almas del infierno cobrando por sus intervenciones, y esto hizo que poco a poco fuesen corrompiéndose grandemente, porque muchas de las cosas que hacían había que pagar. La realidad era que los pobres y los enfermos eran olvidados y que aumentaban en riqueza y en poder. Pero había alguien, Wycliffe, que estaba en contra de todo esto. Wycliffe declaraba que estas órdenes de frailes debían ser suprimidas. Wycliffe llegó a un momento en que tenía un puesto muy importante, ¿vale? Él tenía una cátedra en Oxford University, una universidad muy importante del Reino Unido. Y desde allí él enseñaba todo esto a sus alumnos y luego sus alumnos lo llevaban a los lugares de donde venían, porque venía gente de toda Europa a estudiar en esa universidad. Bueno, ¿qué es lo que él comienza? Primero, publica folletos en contra de los frailes y a favor de la Biblia. Hemos dicho que todavía la imprenta no estaba inventada, pero aún así, él escribía a mano y se hacían muchas copias y sus estudiantes las repartían. Empezó a publicar en contra del perdón de pecados por la confesión de los frailes o de los sacerdotes. Él decía que solo Cristo puede perdonar los pecados, que en la Biblia no hay ningún ser humano que le diga a otro, tus pecados te son perdonados. El único que perdonaba pecados era Cristo. Y sobre todo, que el Papa nunca es superior, es un simple hombre como todos los demás. Él decía que no había nada en la Biblia acerca de la superioridad del Papa o acerca de la superioridad de algún hombre, ¿no? Sino que era un simple hombre como todos los demás. Muy bien. Fue muy interesante porque el clero se fue corrompiendo cada vez más. Llega un momento en que Wycliffe es nombrado embajador del rey, de Ricardo II. Y como embajador pudo viajar a Europa, viajó a los Países Bajos, donde tuvo varios encuentros con los enviados papales. Cuando el Papa se entera de que Wycliffe va fuera de la jurisdicción del rey, enseguida envía enviados para que pudiesen combatir las ideas de Wycliffe. Esto a Wycliffe no le gustó y lo que vio del clero tampoco le gustó. Pasa un poquito como lo que ocurre con Martín Lutero, que seguramente lo veremos. Y entonces, ¿qué hace? Se vuelve a Inglaterra. Se vuelve a Inglaterra a seguir enseñando lo que él estaba aprendiendo. Bueno, ahora para que tengamos un poco todo claro, vamos a ver un poco la cronología de la vida de Wycliffe, para que veamos un poco todos los aspectos cronológicamente en los años, para que sí tengamos un poquito una visión de su vida. Bueno, estudió para ser sacerdote y siendo ya sacerdote en 1344-1345 es cuando entra en la Universidad de Oxford. ¿Vale? Él, en principio, entra como estudiante a estudiar teología. En el 46 cursó un doctorado de teología en Oxford, pero no pudo doctorarse
hasta el 72, 1372. ¿Por qué? Porque la peste negra estaba asolando toda Europa. Vivió la época de la peste negra. Entonces, muchas instituciones y muchas universidades en Europa se colapsaron y se paralizaron, ¿de acuerdo? Y ocurrió también en Inglaterra. Pero en el 72 consigue su doctorado en teología. Bueno, aquí está muy interesante porque vamos a ver que a partir del 70 es cuando empieza la lucha más fuerte de Wycliffe. Ya es catedrático de teología en Oxford, es decir, ya tiene un puesto muy importante donde él puede enseñar ya no solo a alumnos, sino incluso a profesores. Y aquí es cuando comienza a enseñar en contra del dominio de la Iglesia Católica. Nos movemos del 73 al 74, donde él escribe un tratado en el cual decía que no encontraba ninguna referencia en la Biblia que demostrase la infalibilidad del Papa y su máxima autoridad en asuntos de fe. Él decía, mire, yo estoy estudiando la Biblia de arriba abajo y no he encontrado nada en la Biblia que diga esto. Es cuando estudiando las Escrituras se da cuenta que la Iglesia se había desviado totalmente de las Escrituras, que no enseñaban las Escrituras, sino que se llevaba más por las tradiciones y por las normas y por lo que decía el Papa que por lo que realmente decía la palabra de Dios. En el 75, 76, 1375, 1676, escribió sobre el dominio civil. Es decir, él decía que en ningún momento la Iglesia se tiene que meter en política, porque decía que Jesús no se metió en política. Bueno, solamente hay un texto donde Jesús dice, bueno, darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Pero realmente Jesús nunca intervino en política. Él no se metió en esto. Él nunca dijo que se tenían que sublevar contra los romanos, que tenían que poner reyes, nunca. Entonces dice, la Iglesia no tiene ningún derecho a meterse en política, sobre todo en contra de la corona y la nobleza, y que el pago de tributos a Roma, esto no era así, porque no estaba en la palabra de Dios. Es decir, no había ninguna razón para que la corona apoyase a una iglesia que se estaba corrompiendo. Bueno, él decía que ya estaba totalmente corrompida. En el 77, esto hizo que en este año fue llamado al orden por el obispo de Londres. Fue interrogado. Pero mira qué interesante. Este interrogatorio terminó cuando el duque de Lancaster, Juan de Gante, discutió con el obispo y defendió a Wycliffe. Y entonces fue su protegido. Y fue este hombre el que lo introduce en la corte de Ricardo II. Ese mismo año, el Papa Gregorio XI publica numerosas bulas declarando a Wycliffe como hereje. Pero como Wycliffe era el protegido del duque de Lancaster, no pudieron hacerle nada. El papado no pudo apresarlo, porque la idea era apresarlo, llevarlo a Roma y allí obligarlo a retractarse de sus enseñanzas. Pero no pudieron porque fue protegido por la nobleza, incluso a veces por el mismo rey. En el 78 escribe sobre la verdad de las Sagradas Escrituras y su autoridad por encima de cualquier hombre. Esto hizo que de nuevo fuese llamado a retractarse por el arzobispo de Canterbury. Wycliffe recibió una sanción, pero gracias a la protección de la corte y sobre todo del duque de Lancaster, no se retractó, sino que lo único que ocurrió es que perdió su beca en Oxford, su puesto en Oxford, fue expulsado de Oxford. ¿Pero qué hizo? Lejos de retractarse, fue en esta época cuando comenzó a traducir la Biblia, la Vulgata latina, al inglés. Es la Biblia de Wycliffe. Es muy interesante, hay una anécdota muy interesante porque cae enfermo y entonces es cuando sus enemigos piensan que ya han vencido, que Wycliffe se va a morir y que no pasa nada. Los frailes y el clero de Oxford va a su casa a decirle que como se estaba muriendo, que se retractase. Pero dice que él se levantó y le dijo, no me voy a morir, sino que me voy a levantar y voy a seguir luchando en vuestra contra. Y justamente fue eso lo que pasó. Se sanó y siguió su lucha. Bueno, aquí tenemos un poco una pintura de la época donde vemos a Wycliffe discutiendo, incluso enfermo, discutiendo con los frailes, diciéndoles eso, diciéndoles, no me voy a morir, sino que me voy a levantar de aquí y voy a seguir luchando en contra de vosotros. Seguimos un poquito. En el 79, aquí escribe en contra de la Eucaristía, ¿vale?
Esto sí que molestó mucho al Papa Urbano VI, porque Wycliffe estaba señalando el pecado de la Iglesia. Condenó la creencia de la transustanciación. ¿Sabéis que eso es? Que el sacerdote tiene el poder de transformar la oblea en el cuerpo de Cristo en la misa. Y él dijo que eso no podía ser, que eso era mentira. Y sobre todo indicó que el cisma que había ocurrido en Occidente, en esta época se levantó en Francia otro que decía que él quería ser papa. Eso se llamó el cisma de Occidente. Habían dos papas que estaban luchando. Y Wycliffe dijo que eso fue por culpa del deseo del poder del papa. Y llamó a los dos papas públicamente que eran dos lobos y dos demonios que luchaban entre sí. Y esto fue lo que lo expulsaron totalmente de Oxford. Ya le quitaron la cátedra y ya le prohibieron que pudiese enseñar allí. Pero bueno, él siguió siempre adelante. Aquí, en el 78, de 1378 a 1417, la crisis de la Iglesia abierta a fines de este siglo, como consecuencia de la permanencia del papado en Aviñón, en Francia, durante varios años, y la vuelta a Roma de Gregorio XI en 1377. Esto fue lo que provocaría la división en la cristiandad, ¿vale? El cisma de Occidente. Y Wycliffe dice, eso fue por culpa del deseo de estos papas de tener más poder. Y públicamente les dijo que eran dos demonios que estaban luchando entre sí. Bueno, la gran obra de Wycliffe fue en el 81, cuando escribe en contra de los sacramentos de la Iglesia. Sabes que la Iglesia tiene 7 sacramentos: bautismo, misa, confesión, confirmación, matrimonio, extremunción y la orden sacerdotal. Y claro, y él dijo que todo esto no está en la Biblia y por lo tanto estaba en contra. En 1381. Aquí, en el 81, estalla una revuelta de campesinos que se negaban a pagar los tributos a la nobleza y al clero. Muchos sacerdotes culparon desde los púlpitos a Wycliffe por esto, porque ellos decían que estas ideas habían influido en esta rebelión. Ocurre un poquito como ocurrió con la guerra de los campesinos después de la reforma de Lutero. A veces las ideas de los hombres son mal interpretadas por otros, porque en ningún momento Wycliffe dijo que no se debía pagar tributos a la nobleza o que no había que pagar los impuestos al país. Él único dijo que el país no debía de pagar tributos a Roma. Pero estas ideas a veces se malinterpretaron. En el 82 ya se retiró a su parroquia, en Lutherworth, donde siguió escribiendo y murió en 1384. Pero no acabó la lucha de aquí. El pobre Wycliffe no lo dejaron ni descansar ni muerto, porque un tiempo después, en el 15, en 1415, el concilio de Constanza, allí las ideas de Wycliffe fueron declaradas falsas y condenadas como herejías. Fue condenado a la hoguera después de muerto, es decir, exhumaron sus restos y los quemaron y los echaron en un arroyo. Y pensaron que ahí se acababa Wycliffe, pero luego, un tiempo más tarde, un historiador dijo algo muy, muy bonito que vamos a ver después. Bueno, vamos a ver un poco la influencia de Wycliffe, porque es cierto que la pequeñita luz que brillaba en Inglaterra fue extendiéndose por toda Europa. Esto que vemos aquí es un manuscrito de la Biblia de Wycliffe, ¿de acuerdo? El original no se sabe si está, yo no sé si está el original, pero sí que hay algunas copias que se hicieron. Bueno, actualmente aproximadamente en todo el mundo quedan 250 copias de esta Biblia, pero tienen un valor muy, muy, muy alto. De hecho, en el año 2016, una de estas copias se vendió en una subasta por $1.600.000. ¿Vale? Entonces, vemos que el trabajo de Wycliffe fue muy, muy interesante. Bueno, Wycliffe predicaba el evangelio a los pobres, y para que la verdad se difundiese cada vez más, formó un grupo de predicadores de hombres sencillos y creyentes que iban por las casas predicando las buenas nuevas a la gente de los lugares. Es decir, él formó un grupo de predicadores diciendo hay que predicar la verdad, no tengamos miedo de lo que pueda hacer Roma, y esta gente fue predicando en las casas. Su Biblia, y esto que todavía no se había inventado la imprenta, fue extendiéndose cada vez más. Se compraba entera o en porciones y pronto estuvo en muchos hogares del pueblo. De hecho, es muy interesante porque uno de sus estudiantes llevó copias de la Biblia de Wycliffe hasta Praga. O sea, fueron extendiéndola por toda Europa. Él la traduce al inglés
y a partir de ahí muchos estudiantes de otros lugares podrían ir traduciendo del inglés a otros idiomas las porciones que ellos habían comprado de la Biblia. En algunos casos se podía tener entera, pero en otros casos era por trozos. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo él hizo su Biblia, ¿vale? En 2 columnas. Esto seguramente le llevó muchos años, porque aquí es un trabajo. Imagínate, esto está hecho a mano, traduciendo, mirando muy bien que no te equivoques. Bueno, es un trabajo excepcional. Luego ya con la imprenta pues fue todo más fácil, porque ya se imprimía mucho más rápido. Bueno, influyó sobre todo en un hombre, en Juan Hus, y en sus seguidores, que se llamaron los husitas. Juan Hus también fue un hombre muy importante en la Reforma en Europa, que hablaremos en el siguiente capítulo. Hablaremos de él. Sus seguidores, los husitas, fueron extendiendo también estas ideas. Wycliffe, Juan Hus leyó muchos de los escritos de Wycliffe. Y también en Martín Lutero. Wycliffe influyó mucho en Martín Lutero, porque nosotros pensamos que la reforma fue con Martín Lutero. No, la reforma fue con muchos hombres. Martín Lutero tuvo una parte muy importante, no se la vamos a negar, ¿de acuerdo? Pero fue una lucha de muchos, y precisamente Wycliffe influyó mucho en ellos. Bueno, luego de la muerte de Wycliffe, muchos que lo seguían se constituyeron en grupos que se llamaban los largos. Fueron un grupo de gente en los siglos XIV y XV que siguieron las enseñanzas de Wycliffe, y sobre todo que lucharon contra la corrupción de la Iglesia Católica y buscaban reformarla. Ellos en ningún momento querían lucha encarnizada, sino que quisieron reformarla. Pero bueno, como siempre sabemos, Roma, el brazo potente de Roma, pues fue persiguiendo. Solo a ellos, sino a muchos más. Bueno, quiero terminar con una pequeña reflexión. Hemos dicho al principio que Satanás siempre intentó destruir la verdad. Satanás no quiere que la gente tenga luz, pero nunca lo ha conseguido, porque siempre el Señor ha tenido gente que ha plantado esa semilla. Mirad, la semilla plantada por Wycliffe y otros se fue haciendo cada vez más grande y fuerte. Dios nunca va a permitir que el error triunfe. Es muy interesante porque esto lo escribe un historiador. Dice, el cuerpo de Wycliffe fue quemado y echado a un arroyo. El arroyo lo llevó al río Avon, el río a otro, al río Serena, este al mar y a los océanos. Y así se ha de extender la verdad de Dios. Mirar qué metáfora más bonita, ¿no? Queman el cuerpo de Wycliffe ya muerto y sus cenizas las echan a un arroyo. Y aquí se acabó Wycliffe, no, pero el arroyo la llevó a un río, el río a otro río, ese río al mar y al océano, y se extendió, ¿no? Es una metáfora muy, muy bonita. Así se extiende la verdad. La verdad se extiende por todo el mundo a partir de la lucha de estos hombres. Así fue, de Wycliffe a Juan Hus, a Bohemia, de allí a otros países. La mente de los hombres fue llevada a la palabra de Dios, y así todo el mundo. Se estaba preparando para la gran reforma. Dios conduce a los luceros de la verdad. Y ojalá que el Señor nos conduzca a nosotros ahora como los luceros de la verdad en el tiempo del fin, para que también nosotros seamos como estos grandes hombres y mujeres que lucharon para que la luz siempre brille en la oscuridad. Ahora nos toca a nosotros. Así que el Espíritu Santo nos ayude para que podamos hacer esa labor.